Buen día, jóvenes. Les voy a explicar lo que es la distribución muestral de proporciones. No lo alcanzamos a ver en clase debido al tiempo que se recortó, pero voy a hacer este video para que se den cuenta más o menos de cómo se realiza la distribución muestral de proporciones. Aquí dice que existen ocasiones en las cuales no estamos interesados en la media de la muestra, sino que a veces queremos investigar la proporción de artículos defectuosos o la proporción de personas con preferencias. Y en este caso las proporciones las utilizamos como cuando queremos saber cuántos de una población, cuántos datos de una población se inclinan por algún candidato o algún tipo de cosas. Como por ejemplo, pues las proporciones se utilizan casi siempre en porcentaje, como cuando dicen el 80% de las personas de Nochistlán son morenas, ¿no? Un ejemplo. O sea, entonces ya estoy utilizando la proporción. O otro ejemplo, como dice el anuncio de que 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. Esas son proporciones, o sea que el 80% de todos los gatos prefieren Whiskas, según eso, ¿verdad? Entonces, esto es la proporción, o sea, necesitamos saber cuántos de una población tienen preferencia sobre algún tema en específico. Estos son las proporciones. Y como les digo, las proporciones se utilizan principalmente en porcentajes. Vamos a utilizar esta fórmula que dice z es igual a la p minúscula menos p mayúscula sobre raíz de p mayúscula por 1 menos p minúscula sobre raíz de n. ¿Qué significa z? Ya lo hemos visto, que es el área de la distribución normal. P minúscula es la probabilidad deseada, la probabilidad que yo estoy buscando en cualquiera de los ejercicios. Y la P mayúscula es la probabilidad del éxito. Y por último tenemos n, pues es el tamaño de la muestra. Aquí tenemos un ejemplo que dice, suponer que de la gente que solicita ingresar a una compañía, 40 pueden aprobar un examen de aritmética para poder obtener el trabajo. Si se toma una muestra de 20 solicitantes, ¿cuál sería la probabilidad de que el 50% o más de ellos aprobarán? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Recuerdan que primero hay que obtener los datos. Me dice, suponer que la gente que solicita ingresar a una compañía, 40% pueden aprobar un examen. Este 40% es la probabilidad de éxito, o sea, P mayúscula. Porque me está diciendo cuáles de esta población pueden aprobar un examen. Entonces es 40%. Pero lo tenemos que utilizar en decimales. O sea, ¿cuánto es 40% en decimales? 0.4. Después me dice, si se tomara una muestra de 20 solicitantes, una muestra pues n minúscula de 20 solicitantes, ¿cuál sería la probabilidad de que 50% o más de ellos aprobarán? ¿Cuál es la probabilidad de que 50%? O sea, me está diciendo la probabilidad deseada, o sea, la P minúscula. 50% que va a ser 0.5, ¿sale? Pero aquí me está diciendo 50% o más, entonces quiere decir que voy a encontrar mayor o igual a 50%, ¿sale? Entonces ahora utilizamos la fórmula z es igual a p minúscula, dijimos que p minúscula es el 50% o 0.5 menos P mayúscula es 0.4, 0.4 sobre raíz de P mayúscula, que es 0.4, y esto lo voy a multiplicar por 1 menos 0.4 sobre n, que n es igual a 20. Entonces 0.5 menos 0.4 es igual a 0.1 sobre, me dice que va a ser raíz de 0.4 por 1 menos 0.4, pues es 0.6 sobre 20. Entonces en la calculadora lo ponemos, metiéndolo en la calculadora me da una z de 0.91. Lo próximo que tenemos que hacer es pues, hacer nuestra gráfica. Como si estamos hablando de z, es una distribución normal, donde tenemos 3 desviaciones estándar a la derecha, 3 desviaciones estándar a la izquierda, y me sale una z de 0.91 positivos. Quiere decir
que no llega ni al 1. Z igual a 0.91. Muy bien, entonces recordemos que de la Z hacia la derecha todos los datos son mayores a 50% y de la Z, de la línea de la Z hacia la izquierda todos son menores. El ejercicio me dice la probabilidad de que 50 o más de ellos aprobarán, o sea, de que 50 o más, o sea, quiere decir que de la Z hacia adelante, esta parte. Muy bien, entonces si nos vamos a las tablas, a la tabla de distribución normal, que es 0.91, me va a dar la probabilidad de aquí, hasta 0.91, que es 0.3186. Pero yo no quiero esa, yo lo que quiero es esta de acá. Como lo vimos en la clase pasada, si yo sé que de la mitad hacia la derecha hay 0.5 y yo sé que de la mitad hacia 0.91 hay una probabilidad de 0.3186, lo que debo de hacer, entonces la probabilidad de que sea mayor o igual a 50% va a ser igual a 0.5, que es desde la mitad hasta adelante, menos el 0.3186. Lo hacemos en la calculadora. 0.5 menos 0.3186 y me va a dar 0.1814. Si yo lo multiplico por 100 me va a dar a 18.14%. Entonces aquí está la probabilidad. Entonces, conclusión, por lo tanto, la probabilidad de que más del 50% aprueben el examen es de 18.14%.